vamos a pedirle a Dios que Él sea hablando nuestras vidas. Vamos a buscar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Mientras que usted lo busca, vamos a orar por la palabra. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para alabar y glorificar tu precioso nombre. Queremos darte gracias en esta hora, Dios, por todo lo que tú nos das, porque tu amor es grande, es profundo y es sobrenatural. Señor, y hoy tenemos que comenzar a vivir en él, a entender, Dios, que tú nos amas incondicionalmente, pero que también pides de nosotros, Señor, una vida en santidad. Te pedimos hoy que nos hables a través de tu palabra, que ministres a los que nos están escuchando, Señor, en este momento, y que hoy como el pastor, tú, que eres de esta iglesia, porque tú eres el pastor de esta iglesia, que nos hables y nos ministres a nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, somos tus ovejas, pastoréanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 17, leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y tomó Judá, y dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benaalat, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen a las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semanías, Netanías, Zebadías, Asael, Semirarot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobodonías, y con ellos a los sacerdotes Eliasama y Joram, y enseñando en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y reconocieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también entregaron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciendo de mucho, y edificó en su fortaleza y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Hoy vamos a ver realmente cómo nosotros podemos ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Nosotros hablamos mucho y conocemos el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero lamentablemente muchas veces lo tenemos como muletillas, ¿cierto? Esos versículos se convierten en nuestras vidas como muletillas. ¿Por qué se convierten en muletillas? Porque sencillamente nosotros comenzamos a darnos cuenta de que solamente lo pronunciamos, pero no lo experimentamos, no lo vivimos. Porque uno dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando uno dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo las manos en el bolsillo, ¿cierto? Cabizbajo, y uno dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Y comenzamos a usar muchos versículos, realmente los usamos no como palabra de autoridad y de poder, sino solamente como muletillas. Así que hoy vamos a ver realmente cómo nosotros podemos realmente crecer y tener la provisión del Padre. Amén. Dice que Josafat, su padre se llamó Asa, y su padre, aunque al principio hizo cosas buenas, comenzó a declinar y comenzó a irse en pos, amén, de su debilidad, de su temor y de su miedo. Asa había conquistado y Dios le había entregado muchas ciudades y Dios le había dado la victoria muchas veces, pero un día Asa, cuando vio que sus hermanos se
pusieron al frente de la ciudad donde estaba de Judá y comenzaron a rodearlo, dice que él tuvo temor y lo que hizo fue, lo primero que pensó fue, voy a aliarme con él para que así no me haga guerra y para que no me vaya a hacer daño. Así que él inmediatamente, en su temor, en su miedo, en lugar de clamar a Dios, corrió y se alió con el enemigo para que no le hiciera ningún daño. De hecho, esto fue lo que causó la decadencia de su reinado. Dice que Asa, al final de sus días, comenzó y el profeta le dijo y le trajo una palabra, y lo voy a leer el 16:8, dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tu mano, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Así que cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hizo el Padre, ya el profeta le dijo: vea, cuando usted tenía un reino que estaba en contra suyo, que era más poderoso, que tenía más ejército, que tenía más caballos, que tenía más guerreros formados, usted clamó a Dios, se apoyó en Dios y Dios le dio la victoria. Pero cuando vio un pequeño ejército más pequeño, y a lo mejor porque estaba separado esa relación con Dios, inmediatamente decidió aliarse con el enemigo. Y cuando vino el profeta, lo que le dijo: porque te apoyaste en carros, en caballos, porque te apoyaste aliándote con tu enemigo, ahora se levantará más guerra contra ti. Y hay muchos de nosotros que hemos dejado de buscar a Dios, de comprometernos con Dios, y muchas personas se van de la iglesia sencillamente porque dice que a medida que buscan de Dios, la guerra se levanta más, que hay más prueba, hay más dificultad, hay más lucha, pero no entienden primeramente que lo que Dios está haciendo es dándole la victoria para que venza sus debilidades y para que venza aquellas cosas que le están impidiendo llegar al cielo. Entonces deciden irse al mundo y aliarse de nuevo con el mundo y andar en el mundo, y cuando comienzan a aliarse de nuevo con el mundo, dice la palabra del Señor que lo que le va a venir es guerras mucho peores, porque estas guerras no son para purificarlo, sino para destruirlo, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que en ese momento lo que le dijo Dios a través del profeta: vendrán peores guerras contra ti, porque no te apoyaste en Jehová tu Dios, sino te apoyaste en tu prudencia, en tu alianza, en tus negocios, en tus dificultades, en lo que tú querías para poder lograr, en eso te aliaste para poder salir de ellas a flote. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel contra el profeta, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa aquel tiempo a algunos de su pueblo, porque el pueblo que le decía la verdad, él lo oprimía, porque no le gustaba que le dijeran la verdad. Y a muchos de nosotros, cuando se nos confronta con la verdad y se nos muestra realmente que nosotros nos alejamos de Dios y comenzamos a actuar de acuerdo a nuestra propia manera, no nos gusta ser confrontados y preferimos huir, o preferimos hablar mal, o preferimos criticar o juzgar, para nosotros evadir nuestra responsabilidad. Y no es responsabilidad de la iglesia, es nuestra responsabilidad. Así que nosotros, cuando queremos evadir, que no nos digan la verdad, comenzamos nosotros a buscar culpables de mi situación. Así que finalmente muere Asa, y muere algo malo. Dice que se enfermó de los pies, y dice la palabra que Asa, en lugar, dice, y en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a los médicos, y durmió Asa con su padre y murió en el año 41 de su reinado. Así que finalmente se endureció tanto su corazón que ni siquiera fue capaz de reconocer a Dios en su enfermedad, y no clamó a él, sino que buscó a los médicos. Otra vez siguió apoyándose en su propia prudencia, hasta que nace su hijo Josafat, del cual vamos a hablar hoy, y esa es la introducción del mensaje. Y queremos ver realmente que muchos de nosotros tenemos que no seguir los caminos de nuestra familia muchas veces, porque tenemos
familia que no se acerca a Dios, o familia que va rebelde contra Dios, o tenemos diferentes personas que no se consagran a Dios de la manera correcta, y nosotros queremos seguir muchas veces sus pasos porque o es mi hermano, o mi hermana, o mi abuelo, o mi abuela, o mi papá, o mi mamá. Entonces yo sigo los caminos de aquellas personas. Pero resulta que Josafat se separó y aprendió que su padre había cometido errores. Vio la primera victoria, las primeras victorias que su padre había tenido, y él decidió quedarse en esa victoria. Dice que reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín y de su padre Asa que había tomado. Así que él lo que hizo es: yo no me voy a seguir aliado con los enemigos. Yo voy a comenzar a prevenir y voy a comenzar a poner personas de guerra que se encarguen de defender la ciudad. Pero él no se enfocó en pelear solamente con lanzas, con espadas o con jabalinas, sino sencillamente él entendió que mientras que su padre estuvo con Dios, fue victorioso. Dice la palabra del Señor que lo que él hizo fue comenzar a mandar a los sacerdotes, a los generales y a todas las personas que tenían poder y autoridad en su pueblo a que enseñaran la palabra de Dios. A que la palabra de Dios fuera diseminada en medio del pueblo. No los preparó con espadas, no los preparó con artífices humanos, no los preparó con estrategias humanas. Sencillamente lo único que en tiempo de guerra que sus enemigos lo estaban rodeando, invirtió el tiempo, en lugar de preparar soldados, en lugar de preparar un pueblo que se enfrentara a la batalla, se decidió y mandó a los sacerdotes y a los profetas y a todos en medio del pueblo y los reunía como hoy estamos reunidos escuchando la palabra de Dios. Por eso, si usted quiere ser más que victorioso, no puede seguir aliándose con el mundo, no puede buscar sus propias estrategias, no puede mirar cómo usted va a pelear. Usted tiene que depender de Dios, y para poder conseguir estrategias divinas, tiene que profundizar en la palabra de Dios. Tiene que entender que la palabra de Dios es la que le trae la sabiduría y le da la salida a su problema y a su dificultad, porque aquí se encuentran todas las respuestas que el hombre necesita. Es ahí donde están las respuestas. Así que este rey decidió en su sabiduría lo que Dios le había enseñado. Le dijo: vaya y enseña al pueblo la palabra del Señor. Y lo reunía y le decía: la palabra de Dios dice lo siguiente. Y le enseñaba y le explicaba la palabra y los ponía a cantar y los ponía a prepararse en el espíritu, porque cuando usted es fuerte espiritualmente, no hay quien se enfrente contra usted. Entonces ya usted deja de decir muletillas, y cuando usted dice un versículo ni siquiera lo tiene que nombrar, sino lo tiene que experimentar, porque cuando usted todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ni siquiera tiene que decirlo. Es sencillamente usted va a enfrentar todas las situaciones de la vida, porque usted sabe y es consciente que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero cuando usted coge la palabra y solamente son versículos y versículos y versículos, pero no los vive, sencillamente usted todavía está aliado solamente con el conocimiento y con otras cosas que no son Dios. Porque la palabra dice que no podemos ser solamente oidores de la palabra, sino tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Este año está a punto de acabarse, han pasado muchas pruebas, dificultades, luchas, momentos difíciles, de aflicción, tristeza, soledad, melancolía, tantas cosas que han pasado. Y si nos ponemos a darnos cuenta, es la misericordia de Dios que nos ha sostenido, pero hemos perdido a lo mejor muchas batallas, no guerras, batallas, son más pequeñas. Y hemos perdido esas porque nos hemos aliado con nuestra manera de creer, con nuestra manera de pensar. Hemos tratado de buscar la solución a nuestro acomodo y sencillamente nos hemos equivocado. Pero Dios nos está llamando a que comencemos un nuevo año. Ya está a punto de comenzar un nuevo año. Para Dios todos los días son iguales, pero para nosotros humanos tenemos fin de año, comienzo de año, mitad de año, y marcamos las temporadas.
Pero en la mitad del principio de año todo el mundo se hace metas, se forja muchas ilusiones, dice yo voy a casarme, o yo voy a hacer un buen negocio, o yo voy a hacer esto o lo otro. Pero para que realmente usted pueda tener la victoria, no tiene que buscar estrategias humanas, sino tiene que meterse y profundizar en la palabra de Dios. Porque cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Amén. No hay que esforzarse. Y cuando digo no hay que esforzarse, es que digo que usted tiene trabajo, se quede durmiendo hasta las 3 de la tarde y busque trabajo una vez a la semana. No, porque así tampoco le va a llegar. Esforzarse mentalmente. No tiene que hacerlo. Porque viene la preocupación, Señor, ¿qué va a conseguir el trabajo? ¿Será que salgo y me van a dar trabajo? ¿Será que no? ¿Qué tal que no? Es que yo tengo mucha edad y no me van a conseguir trabajo, no me van a dar esto, no me van a dar otro, a lo mejor les va a caer mal. Y esa es la guerra que nosotros desarrollamos diariamente porque no hemos realmente profundizado en la palabra de Dios. Cuando usted es capaz de decir y leer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted se levanta sin ningún pensamiento negativo. Porque usted sabe que si salió y no consiguió trabajo era la voluntad de Dios que ese día no trabajara. Era porque Dios quería probar realmente su fidelidad y su fe y su confianza en Él. ¿Hasta cuándo usted iba a confiar en Él? Dios tiene un propósito para todas las cosas. Dice que Él comenzó a enseñar la palabra a todos los habitantes de Judá. Y dice, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro del pastor Gonzalo Rodríguez. Amén. Ese era el libro que tenían, ¿no? ¿Era ese? ¿O cuál era el que tenían? La palabra de Dios. Usted no se puede dejar llevar por ninguna doctrina de humanos. Usted tiene que meterse. Hay personas que compran 50 libros en la biblioteca, en la librería cristiana. Cómo orar, cómo ayunar, cómo reprender demonios, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo conseguir la presencia de Dios, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y lo que tiene que usted buscar es solamente la palabra de Dios. Esta palabra es pura, los otros son opiniones, pueden ser hombres de Dios. Yo no estoy diciendo que no, algunos de ellos, no todos pueden ser hombres de Dios. Pero no deja de ser una opinión humana acerca de lo que yo interpreto en la palabra. Cuando usted se mete realmente en la Biblia, en la palabra de Dios que fue diseñada, inspirada por Dios, usted comienza a descubrir tesoros grandes para su vida. Comienza a encontrar estrategias. Comienza a hacer, escuche esto que es lo más importante, alianza, no con el enemigo, alianza con Jehová de los ejércitos. Comienza a tener el respaldo del Dios Todopoderoso. Comienza a darse cuenta que todos sus enemigos comienzan a caer a sus pies postrados. Porque no es cuando usted le saque la lengua o cuando usted le diga chusma, no es que se lo va a enojar, es cuando usted se doblega ante la presencia del Señor, que todos los que buscan su mal van a ser derrotados. No porque usted lo desee, es porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y vamos a tener personas que se van en contra de nosotros, ¿sabe por qué? No porque tengamos o no tengamos dinero, no porque somos de otro estrato o de menos estrato, no. ¿Sabe por qué va a levantar guerra contra nosotros? Porque nosotros nos hemos enfocado en buscar al Dios no conocido, como decía Pablo. Cuando Pablo fue, ¿se acuerdan? A la ciudad que adoraba miles de dioses, tenía la diosa Diana, tenían miles de dioses, eran politeístas. Dice la palabra que en ese caminar, él buscando la sabiduría, predicarles a él, encontró una columna que decía al Dios no conocido. Y él comenzó y dijo, a este Dios, el que usted no conoce, el que yo predico. Por eso yo digo al Dios no conocido, porque hoy en día la gente para creer en Dios tiene que verlo, palparlo, sentirlo, tenerlo al frente suyo. Por eso hoy mucha gente usa representaciones de Dios en las paredes, en el cuello, en todos los lados, para poder ver y sentir que Dios está con él. Pero la palabra dice que Jesús se puso triste en gran manera contra Tomás, porque Tomás no creyó sino hasta que metió sus dedos en la llaga de Jesús. Y usted tiene que creer hoy en el Dios no conocido, no por nosotros, sino por los que nos rodean, y hacerlo conocer a través de su testimonio.
Y hacerlo conocer a través de su manera de actuar, de vivir, de caminar y de sentirse victorioso y de caminar con el pecho bien afuera y con el cuello erguido, decir, yo soy hijo del Dios, de Dios y del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Porque es la manera de representarlo. No es con una Biblia bajo el brazo. Porque usted le pone una Biblia del brazo y la gente dice, bueno, ese es el evangélico, cristiano, pentecostal, quién sabe qué será. Pero si su vida no da testimonio, ¿usted de qué está testificando? Si tiene alianzas con el mundo, si tiene estrategias humanas. Y dice que él comenzó a predicar la palabra y enseñando en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. No de Moisés, no de Abraham, no de Jacob, de Jehová, que aunque Dios usó a Abraham, a Moisés, a Jacob, a David, a Pablo, a Pedro, a todos los usó, fue inspiración de Dios en ellos. Así que toda palabra es instruida y es inspirada por Dios para redarguir, para enseñar y para corregir. Y dice, y cayó, escuche esto, y reconocieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo, y recorrieron todas las ciudades y enseñaron al pueblo, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Cayó que el pavor, el temor, ¿sobre quién? Sobre los enemigos de Judá. No cayó el pavor sobre Judá, porque Dios no produce temor en nosotros, produce gozo, alegría, paz, felicidad, y porque muchos de nosotros reaccionamos de una manera diferente cuando nos metemos en Dios. Cae el pavor de Dios. No, es que desde que me metí otra vez a buscar de Dios, todo me sale mal, es que no hago esto, es que no pasa lo otro, porque es que es el dicho que tenemos muchos de nosotros. Dice que inmediatamente cayó el pavor de Jehová. ¿A quién estamos nosotros adorando? Porque usted tiene hoy temor y tiene miedo, aunque usted esté en la iglesia y buscando de Dios, ahí sí estamos buscando de la manera equivocada al Dios no conocido. Digo, ahí sigo Dios no conocido porque no conocemos todavía a Dios. Cuando usted busca la palabra de Dios, cuando usted inquiere la palabra del Señor, cuando usted se mete en la palabra de Dios, usted se puede dar cuenta realmente que usted se fortalece en Cristo Jesús. Que por el contrario el temor comienza a desaparecer. La tristeza, la soledad, el desánimo, la aflicción tiene, escuche esto, por obligación tiene que desaparecer. Usted dice, pero ¿por qué usted dice por obligación? Porque la palabra dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni tampoco para que mienta. Y que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por eso digo, tiene que pasar algo. ¿Por qué? Si yo digo tiene es porque sé que Dios no es mentiroso. Si Dios fuera mentiroso y tuviera esta duda, digo, tal vez pase. Pero es que tiene que pasar por obligación. Cuando usted busca de Dios y cuando usted busca la justicia de Dios, tiene que desaparecer el temor, la tristeza, la soledad, la aflicción. Por eso hoy en día no hemos podido realmente sentir a plenitud la presencia de Dios. Porque todavía dentro de la iglesia, escuche esto, hay personas que sienten soledad. Y su oración, usted los ve en su oración, o sea hombre, sea mujer, Señor, dame mi novia, dame mi novio, dame mi esposa, yo no quiero seguir más solo, por favor, es que yo me siento mal, es que yo necesito una persona que me acompañe, que esté conmigo toda la vida. ¿Es malo casarse? No. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios. Así que no es malo. ¿El hombre es de una compañía? Sí. ¿La mujer es de una compañía? Sí. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que cuando usted tiene que buscar a una persona para que llene sus vacíos, todavía tiene un Dios desconocido, porque Dios llena nuestros vacíos. Usted dice, no, es que el amor de Dios es diferente del amor de un hombre. Estoy hablando del amor de un hombre y el amor de Dios. Es que el amor de Dios quita el vacío, la soledad, la tristeza, la aflicción.
Entonces usted puede esperar en la persona que usted necesita, y si no llega, que sé que va a llegar porque Dios es justo y porque Él cumple su palabra, pero si no llegara, a usted no le importa porque usted dice, estoy tan lleno y tan satisfecho de Dios y la presencia de Dios está tanto en mí que no me importa si llega o no llega esa persona. Y cuando usted hace eso, porque llegó a ese nivel, entonces viene a decir, espérate, llegaste al punto donde yo quería, ahora vas a tener el tiempo, la paciencia y la visión de ver la persona que tengo para ti. No el que tú escogiste. ¿Cuántas personas se equivocan y se casan por llenar un vacío y a los 6 meses, a los 3 meses, al año están divorciando? Porque lo único que buscaron fue llenar un vacío. A Dios no conoció, dice la palabra, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y escuche esto, que es lo más importante. Y no osaron, o sea, no se atrevieron a hacer guerra contra Pedro, contra Patricia, contra Daniela, contra Daniel, contra Juan, contra Tulia. El demonio, el diablo, no se atrevió a hacer guerra contra nosotros. ¿Por qué? Porque el pavor del diablo, el pavor de Dios cayó sobre el diablo, cayó sobre los demonios, cayó sobre los enemigos, y nadie hará guerra contra nosotros, ni hambre, ni pestilencia, ni dolor, ni soledad, ni aflicción se levantarán contra nosotros, porque nosotros hemos entendido hoy realmente cuál es la manera de sembrar terror en nuestros enemigos. No es orando como muchos he oído las oraciones, Señor, mira a Juanito que se levantó contra mí, o a Perencejo, Señor, que se levantó contra mí, destrúyelo, haz en el nombre de Jesucristo, Padre, porque tú eres mi justiciero, Señor, en este momento, ahora destrúyelo, porque tú dices que se levanta contra mí, Señor, se levanta contra ti, y comenzamos a usar la palabra equivocadamente. No, esa no es la manera de hacer guerra. La manera de hacer guerra es enfocándose en la palabra de Dios, es enfocándose en Dios, es alimentándonos de Dios, es profundizando en su palabra, es diciendo, Señor, gracias porque esta palabra se va a cumplir en mí. ¿Cuántos de ustedes cuando leen la palabra del Señor, y no me digan, no me contesten, pero cuántos de ustedes cuando leen la palabra del Señor dicen, esa palabra es mía, porque se va a cumplir en mí? Y no solamente lo dice en ese momento, sino que usted toda la semana y todo el mes dice, no, si usted tranquilo porque mi papá me dijo a mí, hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, en la lectura de la palabra, porque usted la va a leer todos los días, pero todos esos días usted va a decir, Señor, Dios me prometió que me iba a dar la victoria, y yo creo en la victoria, yo creo en su palabra, yo creo en su amor, yo creo en su verdad, yo creo en todo lo que Él me ha dicho en el nombre de Jesús. Yo creo en esa verdad. Y cuando yo digo yo creo en esa verdad, entonces Dios comienza a hacer justicia en mi vida. Dios comienza a hacer justicia en mí. Y ya nunca volveré a preocuparme más por los ataques del enemigo. ¿Cuántos cuando hablamos de los ataques del enemigo muchas veces tenemos temor y nos da miedo? Tenemos temor de salir a la calle, tenemos temor de estar en la casa solos, tenemos temor de que se cayó una aguja y sonó, tenemos temor de todas las cosas. ¿Y quién dijo que yo tengo que tener temor al diablo? ¿De qué? Si el diablo no es suficiente rival contra mí, ojo, cuando estoy con Dios, no es. ¿A quién temerle? Dice, ¿de quién temeré? Dice la palabra. Cuando yo estoy con Dios, ¿de quién temeré? Y la palabra también nos dice que donde hay temor, el amor de Dios no ha sido perfeccionado. Andamos prevenidos de que se muera un familiar, que se muera mi hijo, que le pase algo, que se muera mi mamá, que se muera mi papá, que le pase algo. ¿Quién dijo que nosotros como cristianos debemos andar en temor todos los días, constantemente, diariamente?
Una cosa es precavido y otra cosa es tener miedo y temor. Lógicamente están disparando en la calle y usted no va a salir allá a ver qué está pasando. Usted tiene que ser sabio. Pero usted no puede decir, no, yo no salgo a la calle porque tal que le disparen, que tal me den un tiro perdido, que tal que me atraquen, o subiéndose al bus, arrancándose del bus, o que pase esto. ¿Quién dijo? ¿Cómo nosotros vamos a andar realmente en temor si tenemos a un Dios vivo? Pero ¿sabe por qué andamos en temor? Porque todavía no hemos conocido a Dios de la manera correcta. El pavor no puede caer sobre nosotros si conocemos a Dios, pero el pavor está en nosotros, el temor a toda hora. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y este año no me fue tan bien como será el otro año. ¿Será que me va bien? ¿Será que me va mal? ¿Será que todo como está el país? ¿Quién sabe qué pasará? Dice la palabra del Señor que las plagas de Egipto no tocarán nuestras moradas. Y Egipto es el mundo que nos rodea. Usted es diferente. Usted se convierte en un pueblo escogido y de real sacerdocio. ¿Cuándo? ¿Cuando acepta al Señor? No. Esa es la primera parte. Es cuando usted comienza a aceptar al Señor y comienza a vivir en esta palabra todos los días. Porque si fuera a aceptar al Señor y irse para el cielo, pues qué fácil. Cerraríamos la iglesia. Guardaríamos las Biblias. No gaste plata en las Biblias. Pues usted ya aceptó al Señor y es ir para el cielo. No. Yo tengo que crecer en Cristo Jesús. Dice que primero, dice la palabra, Pablo decía, somos niños que tomamos leche, ¿se acuerdan? Y después comenzamos a comenzar a comer sólido, porque comenzamos a crecer en Dios. Pero hoy hay muchas personas que todavía están tomando leche, en lugar de comer. Ya ahora dice la palabra de comer carne, de comer sólido, pero todavía tienen necesidad de tomar leche. Todavía hay temores, todavía hay miedos. Oigan, y no solamente cayó el pavor, dice que no solamente cayó el pavor, sino que nadie se atrevió a hacer guerra contra Josafat. Y no solamente eso, sino que traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7.700 carneros, 7.700 machos cabríos. Es como comparar como 7.500 carros y 7.500 camionetas, porque valía un camello, era para la gente que tenía plata. Las ovejas, ¿no se acuerdan cómo se medía ante la riqueza? Jacob era un hombre millonario porque tenía un montón de caballos, de ovejas, de cabras, de camellos. Así que lo que le dan era plata, oro, camellos, caballos, carros, lanzas. ¿Sabe por qué? Porque ahí era la manera correcta. El enemigo eso lo debe hacer solamente el que no conoce, el enemigo, el que no conoce a Dios, aliarse con nosotros. Oiga, con nosotros, no nosotros con el mundo. Porque mire que Egipto y estas ciudades que eran grandes ciudades de potencia. ¿Qué pensaron ellos? Hicieron lo mismo que había hecho el papá de Josafat. ¿Qué hizo el papá? Asa, ¿qué dijo? Se unió y se alió con el enemigo porque tuvo temor. ¿Y qué hizo Dios? No sembró el terror, sino le dijo, estoy contra ti porque te aliaste con tu enemigo. Ahora, el que no conoce de Dios, como era estas ciudades vecinas como Egipto, pensó, están enseñando la palabra de Dios, Dios va a estar en esa ciudad fuerte, ese Dios invisible, porque usted no me cree, lea la palabra de Dios y la verdad que lo dice. Egipto también siempre contaba, y las otras ciudades grandes, contaba cómo Dios había libertado al pueblo israelí. Eso se contó por muchos años, cientos de años. Cuando el mar se abrió en dos, y cuando todo lo que había pasado, lo contaban y sabían que el Dios de Israel era un Dios muy fuerte. Y el enemigo era también sabio y astuto y sabía que cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios y se ponía a adorar los ídolos de los pueblos, eran derrotados. ¿Qué hubiera pasado si Josafat hubiera levantado, como los otros reyes, templos para los dioses falsos? ¿Sabe qué hubiera hecho el pueblo de alrededor?
se hubiera armado sin ningún temor y se hubiera levantado a conquistarlos y a ponerlos como sus esclavos. Porque conocían la historia. Pero ahorita que ni siquiera habían cogido una espada, ellos escuchaban porque tenían sus espías. No saben, ellos iban a mirar, no están practicando, no están haciendo tiempos de práctica con espadas, no están haciendo eso. ¿Qué están haciendo entonces? No se pusieron a enseñar la ley de Dios, de su Dios invisible, al pueblo. ¡Oh! Dijeron, no, qué peligro, ahora sí Dios se va a levantar contra nosotros, no, mandémosle regalos para que no nos ataquen. ¿Se da cuenta de la diferencia? Asa había tenido temor del enemigo y se había aliado con el enemigo. Ahora este enemigo estaba aliando con el pueblo de Israel porque sabía que ese pueblo se había decidido volverse amigo de Dios y llenarse del conocimiento de Dios. Y sus enemigos tuvieron temor y le mandaron regalos. ¿Cuál posición va a tomar usted hoy? ¿Seguir aliándose con el mundo? ¿Buscar sus propias estrategias? ¿Andar con temor, con miedo? ¿O decidir confiar en Dios y dedicarse a estudiar su palabra? Porque cuando usted estudia su palabra, usted va a ser más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Y sabe lo primero que va a tener asegurado usted? La entrada al cielo, que esa es la victoria más grande que nosotros podemos tener hoy en nuestras vidas. Si Dios le ha hablado hoy a su vida, yo le invito a que se ponga en pie para terminar nuestro servicio. Gloria a Dios, honramos su nombre y damos gracias a Dios. Yo quiero que mientras ustedes oídos cerrados, lo va a llevar a que usted medite en una palabra. Si usted está lleno todavía de temor, de miedo, porque sonó una aguja, porque se cayó una llave, porque sonó un ruido, porque el bus no pasó, porque su primo, su prima, su papá, su mamá llegaron tarde, entonces ya usted piensa que a lo mejor lo atacaron, que ya se murió, que se cayó el bus, que se estrelló, y ya comienza a pensar un montón de cosas. Si usted también tiene temor a la gente, al mundo, a que usted pierda, a estar mal, y se hace alianzas con el mundo, entonces usted es momento de pedirle hoy perdón al Señor, decirle, Señor, perdóname porque me ha apoyado, Señor, en mi carne. Y nos vemos paranoicos, porque entonces yo tengo que ir a hacer 10,000 cosas para estar seguro. Compro 3 celulares, compro minutos, compro esto para estar conectado, para poner esto, para saber dónde está, qué pasó, qué sucedió. Y eso no nos llamó Dios. ¿Quién dijo que nos llamó a ser cobardes? Ni a la enfermedad, ni a la calle. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo y Dios nos guarda del mundo. Usted puede estar por la calle, lo guarda del atraco, lo guarda del robo. Pero si usted está bien con Dios, no le va a pasar nada. Si está bien con Dios, si no está bien con Dios, ya es diferente la historia. Pero para estar bien con Dios tiene que profundizar en la palabra y sumergirse en ella. Y comenzar a adquirir conocimiento, decir, Dios está conmigo en todos los días de mi vida, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Así le dice la palabra del Señor. Así que salga hoy, dice, decidido realmente a usted dejar y abandonar las muletillas. Esos 3, 5, 7, 10 versículos que se saben, no los pronuncie nunca más. Solo de pronunciar para enseñarlos, vívalos. Porque es como cuando por las regiones en Colombia, cada uno tiene sus dichos, ¿cierto? Se vuelven refranes, así se vuelven muchas veces para cristianos en los versículos bíblicos, refranes. Porque dice, más por eso que está conmigo que viene contra mí, pero usted anda siempre lleno de temor. Entonces es un refrán, una muletilla, no es realmente algo que usted lo siente. Yo quiero que usted hoy, le pido que usted hoy, a partir de hoy, realmente profundice en la palabra del Señor. Y usted no tiene que pelear contra nadie porque el pavor de Dios va a caer sobre todos sus enemigos. Y sus enemigos no son solamente seres humanos, porque a veces tenemos enemigos como los seres humanos nomás. La palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
sino contra huestes y principados de las regiones celestes. Esas personas que tienen nombre, que de pronto usted los ve como sus enemigos, son personas que porque no conocen a Dios, o viven o creen en Dios a su manera, son manipuladas por Satanás para que se levanten contra usted. Así que el pavor va a caer sobre los que manejan a sus enemigos, sobre el espíritu de temor, de miedo, de tristeza, de soledad, de melancolía. Así que confío hoy en el Señor en el nombre de Jesús y dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida. Padre amado, misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta hora, Dios, por todas las cosas lindas y maravillosas que tú tienes para con nosotros. Te pedimos hoy, Espíritu Santo de Dios, que hoy seas afirmando la palabra que tú, el pastor de esta iglesia, Jesús de Nazaret, tú eres el pastor de esta iglesia, nos has traído a nosotros. Gracias porque me hablaste a mí primeramente, y gracias porque le hablaste a la iglesia, Dios. Gracias, Señor, porque hoy el mensaje nos ha tocado, nos ha hablado, nos ha enseñado, Dios mío, que no podemos andar con temor, con miedo, ni buscando alianzas. Hoy confiamos en ti, Señor, y creemos en tu palabra. Y vamos a dedicarnos a profundizar en tu palabra y a creer que tú eres verdadero, y que tú eres bueno, y que tú eres justo, y que para siempre, Dios, es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu gracia. Padre, te pido hoy, Señor, que perdone nuestra desconfianza, nuestro exceso de miedo y de temor, y que hoy comenzamos a confiar en ti, Dios. Bendice a cada persona que está en este lugar, a cada hermano, a cada persona que nos está viendo en este momento a través de este mensaje. Dios, te pido de una manera poderosa y maravillosa que tú nos bendigas y nos guardes y nos protejas y nos cubras con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Yo declaro que ninguna arma, después de este mensaje, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque seremos ese pueblo especial, Señor, tuyo, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Dios. Gracias, Dios, por esta reunión que hemos tenido hoy, porque hace una reunión, Señor, maravillosa, donde hoy tú te has placido darnos instrucciones para nuestras vidas, Señor. Levántanos y fortalécenos de una manera poderosa y maravillosa. Honramos tu nombre y te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia en Cristo Jesús. Señor, queremos orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, hasta el día de hoy, precisamente por lo que hablábamos hoy, esta iglesia, pese a veces la apatía, Señor, de las personas, porque es un lugar donde no se obliga a diezmar y a ofrendar. Señor, muchas veces la economía es dura, Dios, pero porque vemos que es tu voluntad, esta iglesia ha permanecido. Porque enseñamos que lo que dice tu palabra, que solamente tú bendices solamente el dador alegre, al que da de corazón, al que da con alegría porque te ama a ti, porque se siente satisfecho porque tú le hablas a su vida, Dios, y porque quiere seguir permitiendo, Dios, de que la iglesia esté abierta para que otras personas vengan a sanar su corazón a través de tu amor y tu misericordia. Por eso yo hoy oro, Dios mío, por el dador alegre. Bendícelo, multiplícale al 1000 por uno, Señor, en esta hora, Dios. Y aunque no es obligatorio cumplir con ninguna de tus leyes, porque tú no nos obligas, sabemos que cada una de ellas trae una consecuencia por la desobediencia, Dios. Tú nos obligas a cambiar, tú nos obligas a transformar. Te pido que tengas misericordia, que hoy podamos entender tu palabra, Señor, que es nuestra opción cumplir tu palabra o no cumplirla, Dios. Si hay alguna persona que quisiera dar, diezmar y ofrendar, pero no tiene cómo hacerlo, Dios, te pido que hoy proveas techo sobre su cabeza, alimento sobre su alacena, ropa sobre su cuerpo, Señor. Porque tu palabra dice que no es justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, Dios. Te damos gracias, te bendecimos en esta hora por lo que tú has permitido hoy, Señor. Salimos de este lugar mandando de tu presencia, Dios, creyendo en tu fidelidad y en tu misericordia. En Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. Y para ti este aplauso, Cristo Jesús.